Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Galería del Sur, les damos la más cordial bienvenida para presentar la obra titulada Jaula, partitura gráfico-musical, que es un homenaje a John Cage de Arnaldo Cohen, con la intervención musical del compositor Mario Lavista. Les doy las gracias al maestro Mario Lavista y al maestro Arnaldo Cohen por haber aceptado venir, por presentar esta obra, esta magnífica obra. Y déjenme decirles, sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está pegado? Bueno, buenos días. Unas cuantas palabras simplemente para explicar con qué se come Jaula, o qué es Jaula. Es un proyecto de hace 41 años que hicimos Arnaldo y yo con motivo de la visita a México del compositor norteamericano John Cage. Estuvo en México dando unas memorables conferencias y unos conciertos en la Biblioteca Benjamin Franklin. Nos hicimos muy buenos amigos, era una persona encantadora. Se hizo muy amigo de un cineasta, muy amigo de Arnaldo y amigo mío, Nicolás Echevarría. Inclusive, meses después presentó sus películas, las películas de Nicolás, María Sabina, etcétera, en el Carnegie Hall de Nueva York. O sea, le dio una enorme admiración a Nicolás. Bueno, esta visita coincidió con el cumpleaños número 64 de John Cage, que para él el número 64 era un número muy importante, porque 64 son el número de hexagramas en el libro chino de las mutaciones, en el I Ching. Y John Cage en muchísimas ocasiones empleó como método de composición el aventar los dados del I Ching para que ellos, en lugar del autor, para que ellos, los dados, definieran muchos elementos musicales, por ejemplo, las alturas, los ritmos, las duraciones, y todo lo dejaba. La idea de Cage era que el autor debería desaparecer y que las decisiones fundamentales las tomara el azar, por decirlo de alguna manera. Podemos o no estar de acuerdo con la idea de John Cage, pero bueno, sin duda se trata de uno de los artistas más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. No se puede pensar esta época de la vanguardia en los 40s y 50s sin la presencia de John Cage, y además coincide todo esto con la existencia de los pintores expresionistas en Estados Unidos, coincide con Polo, con Rothko, con Rauschenberg, que eran muy amigos también de John Cage. Con la danza, se renueva la danza, fundamentalmente a través primero de Martha Graham, pero después del amigo y compañero de Cage durante 40 años, y es Merce Cunningham, cuya compañía sigue funcionando actualmente en Nueva York. Bueno, a partir de esto, Arnaldo tuvo la idea de tratar de hacer un objeto que pudiese funcionar como objeto visual, pero también pudiese ser leído como una partitura gráfica. Y de ahí salió la partitura de Jaula. Arnaldo trajo ahorita un ejemplar de lo que sería la partitura, y este es el aspecto de la partitura, exactamente. Es totalmente abierta. Creo que Arnaldo hizo un ojeado para que tuvieran 64 lados. Son 16 hojas que forman 8 cubos. La idea era mostrar
cómo los trigramas, cuando se van sumando, generan los hexagramas, es decir, cada dos hojas forman un cubo, que son dos trigramas. Y son 8 cubos que serían los 8 trigramas combinados entre sí, pero también el I Ching no solo maneja un hexagrama, sino puede leerse varias veces y de alguna manera todos los hexagramas están ligados entre sí cuando se hace este juego de adivinaciones del libro. Bueno, es una partitura gráfica, también corresponde mucho a la época de vanguardia, en donde Cage y bueno, y en Europa, no sé, Luciano Berio, en México Manuel Enríquez, toda una serie de compositores estábamos muy interesados en las partituras gráficas. La característica de la partitura gráfica es que le deja al intérprete una gran libertad de decisión musical. De hecho, yo creo que el autor de la partitura de Jaula no soy yo, es quien la toca, porque él es el que va a decidir el contenido de la obra. No soy yo nada más propongo una cosa muy abierta. Bueno, la partitura de Jaula está concebida para piano preparado. Yo no sé si ustedes son familiares con el término de piano preparado, que es un invento de John Cage de 1939, compuso una obra de danza para una coreógrafa, Sibylla Ford, y le encargaron una obra para percusiones, pero la compañía no tenía mucho dinero y solamente le ofrecieron un piano. Y entonces Cage dijo, bueno, ¿cómo puedo yo suplir una orquesta de percusiones con un piano? Y empezó a introducir en el instrumento diferentes elementos que pueden ser pedazos de goma, de hula espuma, de monedas, de tornillos, entre las cuerdas de cada una de las notas. El piano en su registro medio tiene 3 cuerdas cada nota, y entonces uno puede poner aquí un tornillo y aquí poner una goma. Lo que sucede al hacer esto es que se modifica el color, porque se modifica algo la afinación, y al cambiar la afinación cambia el color. El resultado es una especie de, yo diría, de orquesta oriental, de carácter absolutamente oriental, medio balinesa, nos recuerda mucho las orquestas de percusión de Bali. Si quieren ustedes, después de que termine la presentación, pueden acercarse al piano, los que tengan la curiosidad, y ver cómo está preparado ahorita el piano, que vine a las 11 de la mañana para preparar el piano. Fundamentalmente las notas principales que yo preparo son 4. Bueno, ahorita preparé, no sé, 30 notas, pero son 4. Y de ahí el que tiene relación con Cage. Según la terminología anglosajona, el nombre de las notas se nombra por letras. Entonces en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, la nota Do se dice C, es C major. Uno dice, Si mayor es Do mayor. Bueno, de acuerdo a esta terminología, el nombre de Cage sería un Do, La, Sol y Mi. Sería una especie de anagrama, no sé cómo le llaman, pero son las 4 notas que forman el nombre de Cage. Y no le queríamos poner el nombre en inglés, así que le pusimos Jaula, que es una contradicción en términos porque da la idea de una cosa muy cerrada y es una partitura totalmente abierta, muy dentro del espíritu de John Cage. Bueno, voy a tocar para ustedes una versión en la que he incluido algunos fragmentos de varias obras de John Cage, entre ellas una bueno, en homenaje a Arnaldo, que es música para Marcel Duchamp, que fue muy amigo de John Cage. Entonces ahí también hay una relación entre un músico y un pintor. De hecho, Duchamp le enseñó a jugar ajedrez a Cage, eso se sabe, y Cage se convirtió en un fanático del ajedrez, pero nunca le pudo ganar
a Duchamp, nunca. Entonces, hay un fragmento de esa, hay otro fragmento de una coreografía que hizo Cage para Merce Cunningham. En fin, he tratado y hay momentos obviamente totalmente improvisados, entonces ustedes me permiten, y al final pueden pasar al piano y ver de cerca lo que es un piano preparado. Bueno, nada más para terminar esta introducción, pues habría que decir que pocas veces se da en las artes que dos artistas de la talla de Mario Lavista y de la talla de Arnaldo Cohen se conjuntan. Mario Lavista es miembro de la Academia de las Artes, ha recibido varios premios y es además miembro del Colegio Nacional de México. Y Arnaldo Cohen, pues es Premio Nacional de las Artes también y es el miembro más joven, es el representante más joven de la generación de la ruptura dentro de las artes plásticas en México. Y que también hay otro elemento importante. Este homenaje que le hacemos al maestro Cohen es también porque mañana es su cumpleaños. Y entonces… Y quisimos hacer un evento memorable para él. Felicidades a los dos maestros, muchísimas gracias. También le quiero dar las gracias pues, a la presencia de los ponentes. Posteriormente a la pieza musical que vamos a ver, se va a llevar a cabo la presentación del libro del maestro Arnaldo Cohen, escrito por Celia Fanjul Peña, que es académica de nuestra universidad. El libro titulado Arnaldo Cohen, donde empieza el silencio en el espacio-tiempo. Eso sucederá después de la presentación musical. Por lo pronto, pues muchas gracias a todos por su presencia y vamos a dar pie a la pieza musical. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Ha sido una experiencia estética muy buena, realmente. Sí. A ver, ¿se escucha? Sí. Sí, yo al menos con esto vi los cuadros de Cohen con otra perspectiva. Muchísimas gracias. Maestro, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana queremos hacerle un par de regalos. Uno es una moneda. Es una moneda conmemorativa de los 40 años de la UAM, en donde pues se lo damos en agradecimiento. Asimismo le damos un libro publicado por nosotros del maestro Shirado Takeda, es de grabado, es un libro de gráfica y una constancia por su participación. Muchísimas gracias, maestro. Una constancia por haber presentado esta obra, la obra Jaula, en homenaje a John Cage, en el marco de la exposición del maestro Arnaldo Cohen. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con el programa, en donde vamos a entrar en la presentación del libro Arnaldo Cohen, donde empieza el silencio en el espacio-tiempo, de la maestra Celia Fanjul Peña. Muchísimas gracias, Celia, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra al maestro Francisco Javier Soria, que él es el jefe del Departamento de Tecnología y Producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y quien va a ser el moderador de la mesa. Muchas gracias. Bueno, se escucha. Muchas gracias. Reiterar al maestro la vista, la magnífica interpretación que hizo, y creo que es un preámbulo extraordinario. Para la presentación del día de hoy tenemos además una mesa de lujo. Creo que, por supuesto, la autora, pero además de ello, el artista de cuya obra justamente se va a hablar, Arnaldo Cohen. Agradecerles nuevamente. Nos acompañan para presentar el libro la doctora Marta Flores, el maestro Jesús Anaya Rosique y el maestro Víctor Muñoz Vega. Les iré cediendo la palabra conforme vayan haciendo las presentaciones, pero antes de hacerlo, simplemente me gustaría reiterar la felicitación a Celia. Sé que este libro le ha representado un gran esfuerzo, no solo a ella, sino también a las personas cercanas a ella. Es una vorágine de ideas y de imágenes y de información, además de las cuestiones más pragmáticas, como fue todo el asunto de conseguir los créditos y todo esto, que sé que preocuparon y ocuparon mucho a Celia. Entonces, bueno, me parece que además que el resultado es no solo muy consistente, es una edición cuidada, con un material gráfico muy bien seleccionada, y bueno, insisto, es toda una odisea. Y entonces, a nombre de la Universidad, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, por supuesto de su programa editorial, que es quien ayudó y coordinó todo el trabajo para la edición y publicación del libro, y desde luego del Departamento de Tecnología y Producción, pues felicitarte nuevamente. Y pues entremos entonces en materia, si les parece bien. En primera instancia le vamos a pedir a la doctora Marta Flores Ábalos. Me permitiré hacer una pequeña reseña de ella. Ella es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM Xochimilco. Es maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Asimismo, tiene una maestría en Gestión del Diseño por la Universidad Intercontinental y es doctora de Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Por supuesto, es profesora investigadora de la UAM Xochimilco,
es de casa, desde 1993. Fue coordinadora de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco del 2007 al 2011. Es miembro del 10º Consejo Directivo de Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico en el periodo 2011-2013. Obtuvo el premio a la docencia en el 2015 y actualmente es responsable del área de investigación de procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño del Departamento de Síntesis Creativa de CIAD Xochimilco. Es dibujante, grabadora e ilustradora. Marta, por favor. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos a la UAM, las personas que han llegado aquí a celebrar el cumpleaños de Arnaldo, ¿verdad? Y aparte a presentar un libro, y aparte a ver la gran exposición, y aparte a emocionarnos con la música del maestro Mario Lavista. Muchísimas gracias, ¿eh? Más estamos emocionados nosotros los de la casa, así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Una cosa que me pareció muy interesante, voy a hablar del libro de… cuya autora aquí, la queridísima Celia, de veras Celia, qué trabajo tan maravilloso has hecho, y yo desde la primera vez que me invitaste a leer el libro, ¿no?, para las posibles difusiones que tuviera en la universidad y más allá de la universidad, pues a mí me pareció un texto sumamente interesante, sumamente rico, no fácil de leer, pero pues te das cuenta de que no tiene por qué ser fácil, ¿no? Yo creo que aquí la cosa interesante es esta integración de las posibilidades que tiene la lectura de la obra de un autor, ¿no? Las miles de posibilidades que tiene, ¿no? Y yo creo que este evento, este acontecimiento tiene mucho que ver con una de las cosas que siento que a nosotros nos hace falta cuando estamos en la academia, cuando estamos adentro de la vida universitaria, a veces se nos pierde de vista como que de lo que hablamos, de lo que hablamos son estos elementos, lo que nos causa emoción, ¿no?, lo que nos lleva a algo más, pero como estamos tan metidos en las estructuras propias de la vida académica, como que perdemos un poquito la noción de lo que está pasando, ¿no? Por eso este gran agradecimiento. Y creo, a mí me da esa impresión, que el libro de Celia lo que nos hace es precisamente invitarnos a entrar a estos otros mundos, al mundo de la pintura de Arnaldo, ¿no?, y entrar desde muchísimas posibilidades y abrirnos al mundo complejo de lo que implica la obra creativa, ¿no? El hecho de que Arnaldo te puede decir, oye, pero es que no es cierto, esto no era así lo que tú piensas, ¿no? Que empezó el debate y que ese debate se permitió registrar en el libro, ¿no?, de alguna manera, y que tal vez tú no estuviste de acuerdo con algunas cosas y tal vez él le dijo, no, pues yo defiendo esta parte del libro, yo creo que a mí me parece maravillosa y que todavía pueden seguir debatiendo, ¿no? Seguramente esto podrá seguir creciendo, pero la obra ahí está. Entonces, lo hermoso del documento, y yo creo que yo lo veo como desde la perspectiva de invitarle a un alumno a leer el libro, ¿no?, es comentarle y decirle que aquí hay muchas posibilidades, ¿no?, muchas posibilidades de estructura, y que puede permitirse gozar algo que tal vez en el aula lo ve como de una manera bastante rígida y que se abre a otro mundo, y yo creo que también es una de las cosas maravillosas que tiene el arte, que tiene tal vez también esto de la vida universitaria. El alumno busca algo más, está en búsqueda de algo más. Estos espacios son espacios que nos permiten crecer, nos tienen que permitir desarrollarnos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una particulita sumamente importante de esto que nosotras conocemos en la vida cotidiana de la docencia, ¿no?, y esta posibilidad de penetrar a otras esferas, y bueno, nosotras desde el campo del diseño, ¿no?, que es desde donde nosotros nos estamos moviendo. El libro es un libro editado por Ciencias y Artes para el Diseño, ¿no? Entonces, el ayudarnos a que el alumno
pueda penetrar en otros campos, yo creo que esto le eleva el espíritu, le permite ver que hay otras cosas, le permite también identificar partes del proceso creativo que también estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, pues qué mejor posibilidad. O sea, yo lo veo en esta misma presentación, ¿no? Donde hay muchísimas lecturas, ¿no? Nos emocionamos con la pintura, nos emocionamos con la obra, nos emocionamos con las presencias, nos emocionamos con la música, y yo creo que esto lo está conteniendo el libro de Celia. Así que muchísimas felicidades, Celia. Yo creo que el libro contiene muchísimas estructuras que no conocemos o que no queremos ver o que simplemente las estamos haciendo muy planitas en el campo de la vida universitaria. Y esto es muy tridimensional. Ve nada más esta maravilla, ¿no? Una partitura gráfica, por favor, y la escuchamos, que es lo peor, ¿no? O sea, imagínate qué cosa tan… Exactamente, ¿ve? Nos metemos a muchos universos, estamos muy mal acostumbrados en la vida académica, señor maestro, ¿no? A ser muy, muy lineales. Esto nos permite saber que la vida sigue, que estamos en un juego, que nos podemos permitir… yo vengo ahorita de una clase de posgrado que hablábamos de los mundos posibles. ¿Te imaginas? Este es un mundo posible, hicimos posible que se diera esta posibilidad, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Arnaldo, por estar, de veras, y esa Celia tremenda. De veras que sí, esa Celia, perdón, pensaba yo ser muy formal, pero se me sale la emoción, ese trabajo que hizo Celia. Yo sé que Celia hizo este trabajo, fue un trabajo universitario, fue un trabajo académico, era su documento de maestría, entonces traía una cantidad ahí de información y una cantidad de trabajo, y eso de acotarlo a un libro, ahorita yo estaba haciendo así como, y a una persona, y a una serie de obras, ¿no? Sí, cómo haces la vida y cómo haces la magia y cómo haces el arte, cómo lo contienes en un documento que va a tener una memoria, ¿no? O sea, cómo tratas de abrir todos estos universos posibles, ¿no? En algo que se va a quedar documentado. Ahorita yo escribía cómo es difícil darle forma, ¿no? Cerrar el ciclo, ¿no? De algo, materializar algo que tiene una infinidad de posibilidades, ¿no? La lectura, la interpretación de una obra tiene miles de posibilidades. Te metes a unos universos, nos metes a unos universos. Celia trata de entrañar qué está pasando, ¿no? Desde su interpretación, y el lector hace lo posible, ¿no? El lector hace lo posible por identificar, pero qué mejor identificación, realmente esto es muy bonito, ¿no? De poder contar con la obra, tener al autor, tener la obra física, tener a la intérprete de todo este documento. Esto sí es un mundo posible maravilloso, ¿eh? Ya me voy a callar mejor, porque voy a seguir emocionada. Gracias. Marta, muchísimas gracias. 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 Traductor, investigador y docente, especialista en el tema de la cultura escrita y la industria editorial. Fundó el Centro Internacional de Estudios Profesionales para Editores y Libreros y el primer posgrado en edición en América Latina en la Universidad de Guadalajara, de la cual fue coordinador editorial. También se desempeñó como director editorial del Grupo Editorial Planeta en México de 1997 a 2006, y además tenemos el privilegio de que colabora con nosotros en la maestría editorial de la propia Universidad de Xochimilco. Maestro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijo mi compañero que soy de casa también, ¿no? Porque he sido maestro en la maestría de producción y diseño editorial aquí en la UAM Xochimilco, donde ya vamos
acabamos de comenzar con la 5ª generación. Esta maestría la fundaron los alumnos que tuve en Guadalajara, que por desgracia una de estas realidades que hay en México, con el cambio de rector se acabó. Y yo volví otra vez al campo de batalla y estuve 10 años en la Editorial Planeta y después me he dedicado a dar cursos tanto en México como en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Argentina y soy ahora también profesor de tiempo completo en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta presentación para mí en realidad es un acto de amistad con Celia y con todas las personas que yo conozco aquí, porque yo no soy especialista en artes plásticas, a pesar de que tengo una hija que está estudiando artes visuales, ¿no? Y que admiro desde que lo conocí en 1965, donde yo trabajaba en la Casa del Lago. Conocí a Arnaldo, seguramente él no se acuerda, éramos muy jóvenes, yo un poco más que él, ¿no? Pero siempre he seguido el nombre de Arnaldo Cohen y por eso cuando Celia me presionó para que estuviera aquí y hablara de este libro, pues no me quedó más remedio, pero con enorme gusto, porque el libro vale la pena y vale la pena que sea un libro de publicación universitaria que salga de la propia universidad, destino que no corren muchísimos de los libros de la edición universitaria, ¿no? Es uno de los temas de mi investigación en la industria editorial y soy un francotirador, porque advierto que en la edición universitaria de casi todas las universidades en México hay un enorme grado de simulación, por ejemplo, la edición universitaria en Guadalajara y en la UNAM tiene una colección que se llama Los Libros del Rector, ¿no? Que son los libros que se hacen porque el rector decide que se hagan. Los editores de las universidades no son realmente editores, son ejecutores de algo que se decide en otra parte. Y yo no voy a quitar el dedo del renglón, por eso participo en la maestría que se hace aquí y espero que la situación de las editoriales unitarias cambie y que la suerte de los libros tan valiosos que se hacen cambie también, llegue a otros públicos, aunque sea temas muy especializados. Ahora bien, el libro de Celia, repito, me parece una aportación importante. No sé qué piense Arnaldo, no, pero supongo que está aquí no solo por una formalidad, sino porque algunas de las ideas que se manejan en esas páginas coinciden con muchas cosas. Hay una parte del libro en donde Celia recupera fragmentos de una entrevista que le hizo a Arnaldo en 2006, que es un perfil muy preciso de lo que es este hombre, este artista tan destacado. Bueno, yo preparé unas líneas más como editor que reseña un libro que como entrar en la sustancia del arte. Pero bueno,
Sí, un poeta dijo que un hombre es un árbol que se yergue según la fuerza de sus raíces. Y un artista también es un hombre con poderosas raíces, coronado por un exuberante follaje, es decir, su obra. Señala Elia Espinosa en el prólogo de este libro que la historia del arte en México adeuda a la autora que traza un gran libro mapa, dador de una visión amplísima y contundente de uno de los mundos pictórico-escultóricos más interesantes de nuestro medio artístico de la segunda mitad del siglo XX en México. Y remata su epílogo afirmando que la lectura de este libro aviva el disfrute del debate actual del arte y enriquece nuestro potencial conceptual e imaginativo. Yo estoy de acuerdo totalmente, no creo que se hayan vertido estas palabras nada más como una fórmula. Pienso que lo que mantiene Elia Espinosa marca algunos de los valores del trabajo de Celia. Y ella escribe que el libro surgió de mi necesidad de mostrar otra manera de ver, interpretar y entender algunas obras artísticas del siglo XX, diferente a la repetida historia oficial. Arnaldo Cohen ha sido clasificado oficialmente como perteneciente a la generación de la ruptura. Me parece que con mi trabajo he logrado sustentar la insuficiencia de tal clasificación, ya que no abarca la riqueza de su obra. En este texto, el lector hallará algo sobre la revelación del lenguaje de donde empieza el silencio en el espacio-tiempo, exposición de pinturas y esculturas creadas en México entre 1992 y 2002, año en que fue exhibida, y que refleja la visión que Cohen ha construido a lo largo de su vida artística. Celia Fanjul enumera los textos teóricos en que sustenta su análisis, que considera interdisciplinario y complejo. La obra de Arnaldo Cohen parece resolver contradicciones que se habían planteado como insalvables en décadas anteriores en la práctica artística, como fue el debate figuración versus abstracción, nacionalismo versus internacionalismo, abierto versus cerrado, profano versus aurático. Cohen ha transitado en la multiplicidad de las artes, pintura, danza, poesía, teatro, escultura, música, novela, cine, cuento, video, instalación y performance, en la aventura y la experimentación para crear un lenguaje integral empeñado en crear un arte total en libertad, en donde se privilegia lo aleatorio. El libro está armado en 8 capítulos. Cuenta además con el prólogo que citamos de Elia Espinosa, con notas, introducción y epílogo de la autora, con el currículo de Arnaldo Cohen, con un catálogo de la obra y procedencia de las imágenes, una bibliografía y una adenda final donde se incluyen fragmentos de una entrevista con Cohen que hizo en 2006 nuestra autora, como mencionó ella. Viene una parte muy sustanciosa de la biografía de Arnaldo Cohen, que nació el 10 de junio de 1940 y como dijeron, mañana es su cumpleaños, ¿no?
lo cual creo que para alguien cumplir años en esas condiciones es lo más emotivo, ¿no? Él nació en la Ciudad de México y estudió en el Instituto Fresnos de Artes Publicitarias, diseño gráfico con Gordon Jones y trabajó en el taller de Lawrence Calcaño. Ha tenido exposiciones individuales desde 1963, así como ha participado en exposiciones colectivas desde 1962. Ha pintado murales en el Pabellón de México en Osaka en 1970, aquí están enumerados todos los artistas con los que participó. Fernando Gamboa lo invitó a realizar 2 murales para la Expo 70 en el Pabellón de México en Osaka, junto con Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Francisco Icaza, Lilia Carrillo, Roger von Hunten, Fernando García Ponce, Vladi, Antonio Peirí, Brianna Nissen, Francisco Corsas y Gilberto Aceves Navarro, los de la generación de la ruptura. Estos murales de Arnaldo se encuentran hoy en el Museo Manuel Felgueres en Zacatecas. Fue una experiencia extraordinaria para él, pues compartió taller con todos ellos y pintó su primer gran formato. Otros murales los pintó en el Centro de Arte Moderno en Guadalajara en 1970, en Las Palmas, Gran Canaria en 1973, en Expo en México, La Mejor Inversión, 1974, y el mural efímero en Hamburgo en 1985. Ha recibido los siguientes premios y distinciones. En 1967, la beca de trabajo del gobierno francés en París. En 1980, el premio Segunda Bienal Iberoamericana de Arte, Museo de Arte Alvar y Carmen T. Carrillo Gil en la Ciudad de México. En 1994-95 perteneció al Sistema Nacional de Creadores. En 2008 desde 2008 es miembro del Sistema Nacional de Creadores y en el 2010 es miembro de la Academia Nacional de las Artes. No lo voy a repetir, pero en el principio de la entrevista que le hizo Celia en 2006, viene una historia familiar, biográfica de Allende que habla de esas raíces que lo constituyen como artista, ¿no? En el capítulo 3 del libro, Celia Fanjul comenta: me gusta proponer esta lectura entre lo social y lo político porque comparto la premisa de que una de las funciones que se pretende que cumpla la obra de arte es la de revelar una realidad superior, sea esta religiosa o filosófica. Por su parte, Cohen afirma que una obra de arte cierra su ciclo de comunicación con el espectador. Mis obras se enriquecen con la creatividad de quien las contempla, la enriquece, la crea al interpretarla. Es mucho más importante para un artista escuchar lo que dice el espectador a que éste le pregunte al artista qué es lo que quiso decir.
Dice Cohen también que en el acto creativo el artista llega de la intención a la realización a través de una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Su lucha por alcanzar la realización pasa por una serie de esfuerzos, intentos, satisfacciones, descartes, decisiones que no pueden ni deben ser totalmente conscientes, cuando menos en el plano estético. Una de las vertientes del trabajo artístico de Arnaldo Cohen es que tuvo oportunidad de trabajar en varias escenografías, como la de Las víctimas del deber de Ionesco, dirigida por Jodorowsky en 1964. Y él dice que cuando trabajó con Jodorowsky, al mismo tiempo aparecieron en mi vida Luis Buñuel y Salvador Elizondo. Hay mucha gente en este trabajo interdisciplinario. Yo creo que esa época fue muy importante porque había una comunión entre todas las disciplinas. Había encuentros, cuestionamientos, participaciones. De alguna manera no era un trabajo solitario, aunque hay una parte que rescatar de soledad. Tienes que poner algo de ti mismo. Realmente hay una capacidad de percibir algo como un conjunto, encontrar eso, varias disciplinas cuestionando, participando con los ojos de los demás. Arnaldo Cohen afirma que en su obra convergen dos propuestas, el expresionismo y la publicidad. Del primero al que más admira y ha estudiado es a Paul Klee, que explicaba en Contribución a la teoría de la forma que la misión del pintor consistía en la elaboración con gran pureza de un mundo expresivo paralelo al percibido con el sentido de la vista, aunque ambos estaban interrelacionados por cuanto formaban parte de la unidad del cosmos. Había que sugerir la tercera dimensión partiendo de un esquema plano y lograr graduar el color sin recurrir a densidades matéricas, logrando con ello unas texturas sutiles y lumínicas maravillosas. Y en el epílogo, Celia concluye diciendo: lo que prevalece en la obra de Arnaldo Cohen es el azaroso esparcimiento de formas, espacios, tiempos y personajes regido por la teoría del juego, con campos y dominios, influenciado por Duchamp, que seguirá jugando ajedrez, por John Cage, que forma parte del paisaje silente. Cohen goza con la geometría y nos brinda un arte que nos acoge y nos provoca suavemente a recuperar el sano entretenimiento constructivo del niño que perdemos cuando dejamos de jugar y de aprender. Es un artista que vive intensamente en el arte, al punto que lo ha integrado a su propio cuerpo y afirma sentirse reflejado en la escultura. El presente es perpetuo, donde se reconoce traspasado y segmentado por la pintura. Bueno, pues muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias, sobre todo por destacar estas claves, por ejemplo, a los que se refiere
el propio artista y que Celia recupere y después también ella hace su interpretación, pero me parece que ahí hay unas ideas que provocan un poco a tener curiosidad hacia el libro. Hay una información riquísima como la que ha destacado Jesús. Le voy a pedir finalmente, para cerrar la parte de comentarios y reflexiones en torno al libro, de los comentaristas, a Víctor. Me voy a permitir presentarlo. Víctor Muñoz Vega nació en la Ciudad de México en el 48, es artista visual egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Es miembro fundador del grupo Proceso Pentágono, del 73 al 90. Ha expuesto obra individual y colectiva en museos y espacios culturales de México, Canadá, Francia, Colombia, Argentina, Chile, entre otros. Su trabajo ha merecido distinciones nacionales e internacionales. Algunos de sus campos de investigación son el arte mexicano de las primeras décadas del siglo XX y el arte contemporáneo. Ha sido director fundador justamente de la Galería del Sur, donde nos encontramos el día de hoy, de la UAM Xochimilco, del 89 al 95, y director de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad Autónoma Metropolitana del 2010 a 2014. Y por supuesto es profesor titular de tiempo completo de nuestra casa de estudios. Víctor, por favor. Bueno, ha sido una tarde maravillosa, seré breve. En realidad agradezco la invitación, muy especialmente a Celia, porque siempre hemos sido compañeros de la docencia de alguna manera. Y bueno, tantos años con Celia coincidiendo y a veces difiriendo. Agradezco mucho tu invitación. Para mí ha sido una sorpresa la lectura del libro. Quiero decirles que es un libro para celebrar. Y aquí estamos en la celebración del libro, un poco como el juego de la obra de Arnaldo, que provoca un libro, que provoca una pieza, que a su vez provoca nuestra lectura y que luego iremos extendiéndola a los alumnos, etc. Hace algunos años escribí, no recuerdo bien el motivo de ese texto, parafraseando a Borges, lo siguiente: nunca he ido a la calle Garay, aquella donde está la casa de Beatriz Elena Viterbo, la perdida para siempre. Y no podré decirle que soy yo, que no soy Borges, que no podré bajar al sótano, que no podré ver el Aleph, que no llegaré al centro de su relato, el de Borges, porque todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que no todos los interlocutores comprenden, ni necesariamente conocen. Ese es el párrafo que leyendo el texto de Celia recordé y busqué. Ahora he tenido también la oportunidad de reconocer esta obra de Arnaldo. Alguna parte no la conocía, pero otras por supuesto. Y pues me parece que tenemos que estar verdaderamente muy contentos por este avance, por la posibilidad de tener en la universidad
actividades y obras de este nivel. No siempre sucede. También tenemos rectores. Ya me entenderán. Este libro de Celia, en su condición de laberinto, que el contacto con una obra de esas que significa hacer un viaje por lugares imaginados primero, como imaginamos el día de mañana, por ejemplo, y luego, cuando avanzamos, sorprendidos, nos encontramos cruzando territorios múltiples como crónicas de los lenguajes, esos que utilizamos todos los días, pero que guardan secretos que es necesario descubrir. Reflexionar sobre una obra de esas que, como las que están aquí, significa mirar hacia atrás, al pasado de, al curso de, al devenir de los lenguajes. Estoy hablando de la historia como historias de los lenguajes, esas herramientas que no nos alcanzan para construir el sentido que deseamos y que siempre se queda a la mitad de él. Este libro, La traza del viaje, tiene una guía. Es notorio su origen académico. Y si bien podemos quedar exhaustos, no nos perdemos. Se puede decir, por el contrario, concluiremos enriquecidos con elementos que nos permitan comprender la complejidad de los procesos creativos en las prácticas artísticas y, por cierta analogía, de todas las prácticas, por supuesto. Quiero decir, dicho de otra manera, que la autora hace aparecer su generoso espíritu de docente e investigadora y conduce la reflexión de cada obra elegida, en total en la muestra de Arnaldo son 48, por un bosque inmenso de referencias, no tanto para explicar la obra, como para ubicar al lector, a nosotros los lectores, frente a la complejidad de los conocimientos referidos, implícitos, digamos, del tema y la forma, y los explícitos. El lector de este libro, dispuesto a caminar por varios días de la mano de la autora, comprenderá que una obra de esas que, en este caso las obras de Arnaldo Cohen, convocan conocimientos múltiples que no estorban el placer de la lectura de las obras de esas que, sino que nos permiten disfrutarlas con mayor placer. Comparto la observación de Elia Espinosa en el prólogo del libro. Elia dice: otro Arnaldo Cohen para la historia del arte mexicano. Cuando Celia escribe que echar mano de la ciencia y de la metodología que oscila de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, en un contrapunto que asimila y acomoda aglomerados simbólicos históricos aleatorios, coincidentes y de oposición entre sí, desplazando variables a pesar de un hilo que hilvana súbita o lenta en sentido asimétrico el todo. ¿Constituye eso el meollo y cometido metodológico y epistemológico de Celia Fanjul? Confieso que no sé si el núcleo central de este libro es mostrar que la obra de Arnaldo logra resolver el conflicto figuración-abstracción, no porque la obra no lo resuelva, obviamente lo hace, sino porque el libro tiene la virtud de señalar la complejidad del arte actual, la necesidad de comprender que, ante las condiciones de crisis civilizatoria globalizada, esa que vivimos en la incomodidad cotidiana, no podemos sino hacer el mejor esfuerzo por construir otro sentido en este cometido, atender a la condición de ruina del lenguaje, quiero decir, de los lenguajes.
Esos análisis y reflexiones de Celia apuntan además al reconocimiento del sistema complejo de paradigmas en el arte de nuestros días, a la necesidad de dejar atrás los falsos dilemas de hegemonías entre las artes, de aceptar la condición de complejidad en los lenguajes contemporáneos como respuesta a nuestro presente abismal. Entonces, este es un libro para celebrar estos reconocimientos y esta es una celebración de ese libro. Felicito a los editores, a la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, al frente del maestro Gonzalo Becerra, bueno, a la UAM, por supuesto, y a los participantes en el proceso editorial, porque el proceso editorial, y no me dejará mentir Jesús, es un proceso que muchas veces está oculto para el lector y es vital. Y entonces, bueno, obviamente felicitar a Celia por este conjunto de reflexiones y, bueno, a Arnaldo por la obra y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias por los comentarios y sí, sin duda alguna creo que coincido con esa idea de que es un libro que está muy pensado para el autor, porque Celia no solo trabaja, digamos, ese texto central, sino cuando uno lee, ahora que lean el libro, van a ver que las notas al margen son indispensables, son casi tan numerosas como o tan extensas como el texto mismo, pero son parte de ese mapa para poder ir entendiendo el hilo del texto hacia referencias, hacia guiños, hacia aspectos históricos, artistas. Sin esas notas probablemente para los que seamos menos entendidos en el tema, seguramente nos perderíamos. Entonces me parece que es algo que está muy pensado hacia el lector. Bueno, ahora le voy a pedir a Celia también que nos haga una breve exposición de sus ideas, pero me voy a permitir también presentarla. Celia es profesora de nuestra casa de estudios, ella es pasante de la licenciatura en Medicina por la UNAM, licenciada y maestra en Artes Plásticas por la Universidad de Vincennes, maestra en Historia del Arte por la UNAM. Ha publicado varios ensayos sobre arte y estética, realizado exposiciones individuales de pintura, grabado, escultura en la Galería Art Dicle, participado en exposiciones colectivas en el Gran Palais de París, Museo Rufino Tamayo, Museo Carrillo Gil, pero también en diversos espacios como el Metro Capitalino y la Cámara de Diputados del Distrito Federal. Ha sido distinguida con el premio de adquisición en la Bienal Tamayo y mención honorífica en la Bienal Nestlé, con las exposiciones itinerantes en los espacios más prestigiosos de México, performancera con el Cuarteto de Cuerdas por más de 10 años y compañera del departamento. Bueno, pues muchas gracias. Pues estar junto a Arnaldo, pues él se roba la foto. Su aura es más grande. Yo quisiera hacer unas precisiones de todo. Muchas gracias por todo lo que dijeron. Y pues bueno, sí. Funciona muy bien. Yo quería pues ser pintora, pero no sé si, como dice mi vecino Armando Bartra, me quedé con una trombosis epistémica, que cuenta que es cuando una araña se encuentra con un 100 pies y le dice, le puedo hacer la pregunta de con qué pata empieza a caminar, y el 100 pies explica, bueno, claro, cuando uno camina muevo los pies, y bueno, se echa un rollo largo y nunca puede decir con qué pie empieza a caminar, y ahí se queda parado. Esa es la trombosis epistémica. Entonces creo que en pintura me pasó un poco eso, aunque no lo sé, espero que sea temporal. Entonces, pues como académica, terminando de hacer los performances, de repente dije, bueno, hay que acabar
la maestría, hay que cumplir su palabra. No sé si tengo por ahí parientes árabes, a lo mejor del ISIS o algo así, y entonces decidí terminar la maestría. Lo que es terrible es entrar a esa mentalidad del Instituto de Estéticas, donde es lineal, es cuadrado, y muchos de los historiadores de arte jamás han sido artistas. Entonces de repente ni siquiera entienden lo que es ese momento de creación, lo que es la técnica, lo que es el olor del taller que te pone, no, te pone, el óleo pone. Entonces aquí mi amiga que me dice, ya me vas a pachequear con tu tiner, entonces bueno, pues los artistas siempre son otros, ¿no? Entonces son más osados, son más atrevidos, son transgresores de lo sano y hacen excesos desde Caravaggio hasta Arnaldo y los que siguen, hasta las nuevas generaciones. Por aquí te venden unos brownies de mota, muy baratos además. Entonces, aunque todavía no está legal, pero pues así se ganan espacios y libertades. Entonces, bueno, en mi transcurrir yo soy hija del exilio y luego me exilé, como quien dice, un ratote en Francia. Entonces, digamos que soy transterrada y necesito crear, no sé, Víctor, tal vez el libro corresponde a mi necesidad de crear espacios móviles, que me permitan vivir en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, una plataforma, digo, flotante, suspensa o que se mueva con el flujo para hacer fluxos, ¿no? Con John Cage. Y entonces, pues uno va conociendo a gente muy otra, ¿no? En México, pues no conoce, yo hablo con mis alumnos de los japoneses, de los polacos, de esto, y los pobrecitos me ven como diciendo, pero ¿por qué conoce gente de todo el mundo? O sea, pero están en México y hay otros que están afuera, pero siempre te vas encontrando gente que conoce a gente que tú conoces aquí y es como que el mundo es muy reducido y me di cuenta de que era porque era un mundo entre artistas o gente que le interesaba el arte o gente que hacía arte o que vendía arte o que artisteaba, ¿no? Entonces llega un momento en donde te encuentras con maestros en historia del arte que nomás no tienen esos referentes, ni tampoco se han adentrado en la teoría del arte hecha por artistas como Paul Klee, como Cage, ¿no? Que tenían los alemanes miedo de que fuera a tocar porque rompía los pleyeles, y entonces, según dice Maquinas, no le dejaron tocar en ninguna sala en Alemania para que no fuera a decir, a ver qué bonito se oye un piano rompiéndose. Entonces, después el rock and roll lo hizo. Yo, digamos, me manejo en diferentes niveles, clases sociales, y de repente traerlos a ustedes, que son los de la cúpula, pues digo, bueno, algo hago de provocación, que hago que se mezclen dos mundos que siempre están divididos por una pluma y un policía que dice no puede pasar. Entonces, traerlos a la UAM también es una provocación que creo que salió bien y que pues a ver qué pasa con esta experiencia. Eso hará su caminito. El hecho de hacer ese libro en la UAM, en la UNAM, pues era para aumentar mi sueldo en la UAM, realmente, porque pues a mí lo de vender arte como que no se me da. Entonces pues sí había necesidades como madre a satisfacer a los caprichos de la hija y pues dije, pues es más fácil que me lo dé la academia, es más generosa que el mercado. Entonces quise hacer eso, pero también quise un libro para que los jóvenes estudiantes aprendan a pensar en varios tiempos, porque normalmente ahora pensamos que todo es presente, que este presente es lo único que tenemos, y no queremos ver que este presente también es el resultado de otros pasados, y tal vez de imágenes de futuros que tenemos
las generadas por nosotros o por las generadas por artistas, esos gigantes que nos dan futuros, ¿no? Como los novelistas de ciencia ficción o como Julio Verne en el pasado, a mí me alimentó muchísimo. Entonces, sí veo que no tenemos tiempo ni dinero para tener el espacio de ocio para leer y para imaginar. Entonces, cuando damos clase necesitamos yo necesito esas herramientas y los alumnos se pierden. De repente los pobres los traigo allá circulando y les digo, bueno, pues pregunten y así yo aterrizo, pero si no, pues yo puedo viajar mucho rato largo. Y pues no sé, cuando yo le di el libro a Arnaldo como que se enojó, no le gustó ni tantito y dije, bueno, pues que lo asimile, también se vale que pues yo diga lo que yo quiero decir, ¿no? Luego como que ya lo pensó y luego dijo, bueno, es ella, no soy yo la que lo dice y como que me perdonó, pero no sé si me lo agradece del fondo de su corazón o no, pero no importa, el libro ya está hecho y pues se verá si él se pega a mi versión o yo me pego a la suya, no sé, aunque yo ya lo voy a abandonar, porque esto si no ya sería demasiada obsesión, ¿no? Hay que pasar a otras cosas. La exposición que hay tiene cosas que sí vienen en el libro y hay cosas que son nuevas, todo lo que está en la biblioteca son unos collages que yo me atreví a sugerir que en la primera versión que le di a leer decía que él no usaba la computadora y que estaba atrasado tecnológicamente. Yo pertenezco al Departamento de Tecnología y Producción y pues sí, la academia te dice tienes que manejar tecnología y pues la aprendes, ¿no? Pero cuando estás afuera pues como que no se hace. Y entonces ahí hay un divertimento de collage que siento que también lo inspiró mi libro, o yo porque le piqué un poco el orgullito, o le piqué, a ver, renovarse o morir, no lo sé, pero pues como que lo imagino. Mi imaginación, ustedes dirán si les sirve para entenderlo, como algún maestro aquí me preguntó, entonces, ¿lograste entenderlo? Y pues no sé, yo lo disfruté, lo entendí, pues entendí lo que a mí me sirve. No sé si lo que ustedes quieran entender. Hay artistas como Carolina Paniagua que me dice, es que no se entiende el arte, se siente. Y le digo, pues yo no siento si no lo entiendo. Yo el sentir y el entender, no sé si es por mi formación de médico, pero digo, cuando un patólogo me dijo, ve qué bonito cáncer, le dije, no manches, o sea, porque tú no lo tienes, ¿no? Dice, pero es que con sí lo puedes, esta imagen es perfectamente didáctica y le puedes explicar lo que es un cáncer Entonces a mí me enseñaron a leer radiografías, imágenes, y pues ahí o entiendes de qué se trata o no. Alguna vez un gran gastroenterólogo decía, bueno, es que no sabemos, esta pobre jovencita de 17 años que se había pachequeado todo y tenía un vientre así con una citis terrible y no sabían por qué su hígado estaba hecho pomada con una cirrosis, porque pues por arriba no tenía ningún daño, porque eso solía pasar cuando se ocluye la salida del hígado. Y entonces yo estaba medio dormida porque en esa época era militante comunista y tomábamos tierras, y entonces le dije, pues si no es por arriba es por abajo. Y a los 2 días llegó un experto médico de la Clínica Mayo y le dijo, sí, es por abajo. Entonces yo me volví el proyecto de médico maravilloso para el Hospital de Nutrición y me llevaban a ver placas y me daban más información. Y luego ya finalmente dije, yo no quiero ser médico. Y me chocan los médicos. Entonces me fui, o me exilaron, o tenía que irme. Y pues luego ya no sabía regresar. Entonces tal vez en el libro tampoco sé regresar. Entonces ahora que no me pase y ya no, bueno, entonces pues léanlo,
Yo tenía mucho miedo de escribir un libro porque decía, bueno, es que ahí tus errores, tus estupideces, tus vaguedades se van a ver más y la crítica me va a acabar. Y no hay peligro, la gente no lee. Entonces, no hay problema. Mejor disfruten los cuadros. Celia, muchísimas gracias. Creo que, gracias, Arnaldo no requiere presentación, pero sí, como decía Víctor, si nos ayudas a cerrar esta celebración y nos das algunas reflexiones. Muchas gracias. Más que nada es agradecimiento. Agradecimiento porque pues yo admiro a todas las personas que están a mi lado. Celia dice que si aprendí algo, sí aprendí muchísimo, sobre todo cuando estábamos en las entrevistas. Como ustedes pueden ver, pues era meterse a otros mundos, ¿no? Como el de la medicina y muchas otras cosas que sucedían en la cabeza de Celia y que ella trataba de conciliarlas con el arte. Pero ahorita que dijo Víctor que hizo una cita de Borges, me acuerdo de una cita que decía Borges: el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Creo que de alguna manera todo lo que escribió Celia, pues es algo que platicamos juntos y me da muchísimo gusto la multiplicidad de interpretaciones que ella encontró a través de mi obra. Creo que la enriqueció de una manera extraordinaria. Dice cosas de ella que yo no me había imaginado. Entonces, como decía alguien al principio, que yo pienso que el ciclo de la comunicación del arte se cierra con el espectador, pues ella es una espectadora creativa extraordinaria. Realmente me metió en mundos de la historia del arte y de los conceptos del arte. Ella lo deconstruyó y lo reconstruyó, ¿no? Entonces, pues es fascinante ver un Arnaldo Cohen que no conocía. Y me da muchísimo gusto y le estoy muy agradecido por eso. Celia, muchísimas gracias, de veras, es un homenaje y sobre todo ahora en el día de mi cumpleaños, te lo agradezco a ti, le agradezco a Marta, a Víctor, a Jesús, Javier. Mil gracias a todos y pues celebremos juntos y gracias a ustedes. Pues, muchísimas gracias. Simplemente para terminar me gustaría, bueno, en nombre de la universidad, entregar unas constancias que nos hubiesen acompañado hoy y pues al final un aplauso para todos ustedes, ¿no? Jesús, muchísimas gracias. Preartista, que es Mauricio Herrera, que está aquí. Fuimos co-creadores de una novela que tuvo mucho éxito, que se llamó Gazapo, en donde nosotros conocimos a un muchacho que quiso escribir nuestras experiencias y se las atribuyó a él mismo, pero fueron
una suma de Nacho Méndez, de Mauricio Herrera, de Balmori, de Sergio Aragonés, y esa fue mi etapa de las preexposiciones. Y el que escribió esa novela de Gazapo, que desafortunadamente no está aquí para defenderse, fue Gustavo Sainz. Lo recuerdo con mucho cariño. Y gracias, Mario Lavista, fue una nueva visión de Jaula. Bravo. También, perdón, y una disculpa, tenemos unos minutitos, si alguien del Ya está público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, habría que aprovechar. Por favor. No, la segunda parte no te la escuché muy bien. Sí, yo me acuerdo de la manzana. Algo me recuerdo de una manzana, que ha de ser la ley de la gravedad, ¿no? Entonces creo que esa luz viene de lo que yo decía precisamente ahorita que cité a Borges, ¿no? Es decir, de alguna manera un artista es un intermediario Borges dice del espíritu o la musa, pero yo creo que hay algo superior que nos hace funcionar y que de alguna manera uno, si pone atención y es un intermediario, pues nos permite quizá proyectarlo para otros espectadores que tienen la capacidad de percibir esa luz. Eso me recuerda en alguna ocasión cuando surgió la obra de Andy Warhol, que dicen que a partir de sus cajas del detergente Brillo fue el cambio del arte moderno al contemporáneo. Lo dice por ahí Arthur C. Danto, y eso me hace pensar alguna cosa. Hay quienes son los iluminados de esa luz a la que te refieres, y hay los iluminados por el detergente Brillo. Sale. Espero que lo leerás, pero lo dudo. Bueno, la verdad es el espacio tiempo, ¿cómo es? Sí, donde empieza el silencio en el espacio-tiempo es el nombre de la exposición que le dio Arnaldo a la que yo analizo ahora sí que como columna vertebral del libro, aunque hay referencias a otras obras que no forman parte de esa exposición. Entonces yo decía, pues lo que tengo que decir de estos ya es mucho, pero luego pues me enredé en el tiempo y entonces dije, es que esta viene de otra exposición y esta, entonces
fue un viaje en mi espacio, en mi tiempo. El espacio del libro recorre varios tiempos, pero en realidad el título, o sea, ahora sí que es la exposición de Arnaldo. Y entonces, pues que él diga por qué le puso lo que le puso. Sí, le toca. Déjame, me toca a mí. Hay un factor que quizá lo puedo explicar de una manera muy sencilla, en función del tiempo. Pensar en un retrato de una persona. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una fotografía y cuál es en relación a cómo pintar a un personaje? La fotografía es un instante, ¿sí? La pintura son muchos instantes sumados en un solo retrato. Digamos, hay muchos tiempos simultáneos. Ese es un factor que yo pienso simplemente en el concepto de un retrato. Puedo sumar a esto un ejemplo que está allá, que es una obra basada en un pintor del Renacimiento temprano, que es Paolo Uccello. Entonces, de alguna manera, yo me posesiono de ese autor. ¿Y qué es lo que me interesa en él? Pues me interesa la forma en cómo está pintado, cómo está estructurado. Entonces yo analizo el cuadro, me voy a la geometría, respeto la estructura del autor y cambio todos los personajes de una manera que podía ser con puras asociaciones libres, como los pintores surrealistas. Pero a la hora de pintarlo, no lo pinto a la manera del Renacimiento, sino uso diferentes técnicas de diferentes épocas de la historia de la pintura. Ese podría ser otro ejemplo de el espacio-tiempo que está reflejado a través de la historia del arte en un solo cuadro. Esa es un poco una de las interpretaciones que se podía dar al concepto del tiempo. ¿Alguien más? ¿Acá? Pues primero que nada, maestro, muchas gracias por su obra, maestra, por su libro tan hermoso. Y quisiera que Arnold nos compartiera acerca del trompo en sus cuadros, por favor. Por favor, maestro. Aquí está. Yo suelo titular mis cuadros después de que los pinto y generalmente no reflexiono o no pienso racionalmente en cómo los voy a titular. No me gusta la idea de poner un título que describa la obra, porque en el momento en que yo describiera eso, como que pierde la lectura múltiple de otras cosas. Entonces, yo suelo tomar fragmentos de poemas de diferentes autores, y luego me gusta al azar titular los cuadros. Entonces, alguna vez pinté un trompo, que fue de una manera aleatoria pintar el trompo, no quise encontrar un simbolismo en él, y cayó un título que decía: por fin todo es inasible, quietud en movimiento. Y se lo puse al cuadro y resultó que era un trompo. Y entonces dije, ya entendí el trompo. Generalmente el trompo está a toda velocidad y
dije, eso es lo que quiere decir, por fin todo es inasible quietud en movimiento. Cuando está a la mayor velocidad es cuando es inasible, ¿no? Entonces a lo mejor sirve de explicación, no sé. Bueno, pues yo pediría un aplauso, por favor, para la mesa y para el maestro. Maestro, muchísimas gracias. Celia, gracias. Pues, por favor, hay un pequeño anuncio antes de cerrar. Muchas gracias. Queremos informarles que la exposición del maestro Arnaldo Cohen va a estar hasta el 20 de julio. Está en esta sala. Otra parte se encuentra en el tercer piso de este edificio, en el vestíbulo de Rectoría, y la otra parte en el vestíbulo de la biblioteca. Queremos agradecer a nombre de la… y el próximo viernes a las 12 el maestro Arnaldo Cohen estará nuevamente aquí, va a dar una conferencia que se llama Arte Interdisciplinario, Multidisciplinario e Indisciplinario. A las 12 del día, aquí mismo. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, les damos las gracias. Agradecemos también al programa editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño por la presentación del libro, a la sección de producción audiovisual, a TV UAM, a todos ustedes su presencia y los invitamos a disfrutar la exposición. Y el libro está aquí a la venta en la entrada. Muchas gracias.